Bien, ya estamos grabando y ya podemos comenzar. Perfecto, entonces voy a compartir la pantalla. Vamos a arrancar AutoCAD. Bueno, voy a explicar primero cómo instalaros AutoCAD en casa. ¿De acuerdo? Antes de empezar con el tema, vamos a ver cómo tenéis que hacerlo. Para los que no lo tengáis todavía. Abrís el navegador. Vamos a cerrar esto. Los que me estáis siguiendo por Zoom, ¿qué veis en concreto en Zoom? ¿Lo mismo que hay en la pantalla principal? Se ve negro. Pantalla compartir. A ver ahora ya se ve la pantalla del ordenador. Vale. Bien. ¿Qué hay que hacer? Hay que entrar en Autodesk Student. Decís que buscar Autodesk Student. Entonces aquí veis software gratis y recursos para educación en Autodesk. Y decís conseguir productos. A ver si me deja. Está roto este enlace. Un momentito. De Autodesk. Aquí puedo. Me deja entrar. Es que hay que hacerlo por aquí, por Autodesk Student. A ver si poniendo login podemos entrar. Login. Started. Bien, perdonad. Y ahora pregunta si ya tengo una licencia educacional. ¿De acuerdo? Si no tengo licencia educacional, tenéis que hacer el sign-in. ¿Perdón? ¿No se oye? Pero ¿no se oye? ¿No se oye el altavoz o...? ¿No? No se oye, ¿verdad? Un momentito. A ver. Vamos a ver ahora. Ahora se vuelve a oír, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a ver. Entonces, entramos en Autodesk Student y os tenéis que dar de alta. Si no tenéis... Si no tenéis cuenta, la creáis. Crear cuenta. ¿Qué necesitas para crear la cuenta? Os pregunta el país. Spain. Os pregunta qué papel tenéis en la educación. Estudiante, en vuestro caso. Tipo de institución. Universidad. Os pregunta la fecha de nacimiento.
me lo voy a inventar. Estamos hablando de 2003, por ejemplo. Decir siguiente. Os pregunta vuestro nombre, el apellido, el correo. En el correo tenéis que poner el correo de la UPM. Una vez que tenéis el correo de la UPM y el password y aceptáis los términos y condiciones, creáis la cuenta. Bien. En la cuenta puede ocurrir que os pidan que verifiquéis que sois alumnos. Entonces podéis mandar o bien escaneado el pago de la matrícula, carnet de estudiante si lo tenéis, algo que lo confirme. Y a veces tardan entre 24 y 48 horas en daros de alta en la cuenta. ¿De acuerdo? Pero bueno, tenemos tiempo para que lo hagáis. Si alguien tiene problemas, pues me pone un correo y también lo intentamos solucionar, porque yo teóricamente podría daros de alta a algunos sin problemas sobre la marcha. Una vez que tengáis la cuenta hecha, por ejemplo, voy a poner yo la mía. Me va a preguntar qué producto quiero. ¿Qué producto quiero descargarme? Entonces, en todos los productos, pues buscáis AutoCAD. ¿Veis? Tenéis ahí AutoCAD y AutoCAD para Mac. ¿Quiénes de vosotros tiene Mac? Bien. Vamos a ver, con los que tenéis Mac tenéis dos posibilidades. Una es descargaros el AutoCAD para Mac. Esa es una posibilidad. Y otra es, en Mac, utilizar algún programa de virtualización, como VirtualBox, Parallels o VMware, crear una máquina virtual Windows e instalaros la versión de Mac de Windows dentro del Mac. ¿De acuerdo? ¿Qué aconsejo yo? Sí. ¿No se va a llevar otra vez? Es que falla este aparato, ¿eh? Ahora, otra vez. Bueno, es que falla el aparato de vez en cuando. Cuando se vuelva a ir me avisáis, por favor. Vamos a ver, ¿qué recomiendo yo? Yo os lo digo por experiencia, ¿eh? Yo también tengo Mac. Yo prefiero utilizar la versión de Windows con la máquina virtual. ¿Por qué? Porque la versión de Mac es distinta. Y cuando digo distinta, es que los menús son distintos, cosa que a mí no me importa, pero hay ciertos temas que sí son interesantes, tal como los muestra AutoCAD. O sea, hay ciertos diálogos en los que AutoCAD me va a preguntar cosas, propiedades, no sé qué, de un elemento, y en Mac no aparece igual y es más complicado acceder a ello. Por ejemplo, crear capas, que lo veremos con AutoCAD, es sencillísimo en Windows y en Mac es complicado. Es una cosa que se hace habitualmente. Entonces, por eso lo aconsejo, pero tampoco digo nada. Es decir, que quiera usar la versión de Mac, que lo haga. Entonces yo digo, voy a conseguir un producto y me pregunta la plataforma, Windows, ¿vale? Windows ya obligatoriamente tiene que ser de 64 bits. Supongo que todos los Windows que tenéis ya vosotros son de 64 bits. Ya hace ya años que ya desaparecieron las versiones de 32 bits, pero bueno, sepáis. ¿Qué versión queréis de AutoCAD? Fijaros que nos deja desde la 2019 hasta la 2022. Autodesk siempre va un poquito más adelantado. Es como el Corte Inglés, es decir, cuando llega a lo mejor julio o agosto ya está anunciando la versión del año siguiente. ¿De acuerdo? Yo os recomiendo que os descarguéis la última. Aquí en el aula, ahora mirad en el aula cuáles tenemos instaladas, no estamos a la última. Eso puede ser que haya pequeñas diferencias en lo que es la interfaz, pero para lo que vamos a ver de clases, explicaciones, todo eso, no importa.
Descargaros la última y ya está. ¿De acuerdo? Y luego pregunta el idioma. Bien. Yo, yo soy también maniático en este tema y yo siempre me descargo la versión inglesa. Hoy vamos a ver una cosa muy importante de AutoCAD y es un poco en lo que soy maniático. Vamos a ver. AutoCAD es un producto americano y entonces ocurre una cosa, que es todos los AutoCAD, sean españoles, alemanes, rusos, chinos, entienden el inglés. Entonces yo, por ejemplo, las órdenes os las voy a dar en español y en inglés en AutoCAD. ¿Para qué? Para que si mañana vais a trabajar a Alemania, desde el primer instante podéis trabajar en AutoCAD sin ningún problema. ¿De acuerdo? Yo me descargo la versión en inglés también un poco por manía y os explico. Cuando esto es un tema ya histórico, ¿eh? ¿Sí? ¿No se oye otra vez? Bien, vuelvo a... eh, no, si te lo descargas en idioma, tendrías que desinstalar AutoCAD y reinstalarlo. ¿Lo tienes en español? Ah, no, no, déjalo en español, no pasa nada, ¿eh? No te preocupes. O sea, solamente lo digo para que luego el día de mañana lo tengas sí, para el de casa. Ya sé lo que pasa, es que está sin pila esto, se ha acabado la pila. Bueno, pues si se acaba la pila tendremos que pedir una abajo. Vale, el problema es ese, que se está quedando sin pila. Bien, os estaba comentando. Todos los AutoCAD, os iba a explicar la razón histórica, que os parecerá un poco graciosa, pero bueno, os la cuento. Cuando AutoCAD empezó, hace ya casi 30 años, siempre sacaban primero la versión española, perdón, la versión inglesa. Y la versión española llegaba siempre entre 3 y 6 meses más tarde. ¿Por qué? Porque la tenían que traducir del inglés al español. Y lo gracioso del tema es que, ¿sabéis dónde se traducía el AutoCAD al español? Se traducía en Suiza por un suizo. Yo le conocí personalmente, se llama Jean-Claude. Hablaba fenomenal el alemán, hablaba fenomenal el francés, o sea, como buen suizo, hablaba idiomas suizos, y también hablaba el español, pero un español con ciertas palabras no muy españolas. Entonces, las traducciones de AutoCAD a veces han dejado que desear. Luego hay otro problema, y yo también os lo cuento. Si vosotros, por ejemplo, AutoCAD permite programar dentro de él. O sea, yo puedo programar, permite trabajar con un lenguaje que se llama AutoLisp, que es un subconjunto del Lisp, un lenguaje que se utiliza para inteligencia artificial. Y yo puedo, desde ese tema de AutoLisp, si queréis un día os enseño cómo se programa, es muy sencillo, desde esos temas programar AutoCAD. Bueno, pues las órdenes en inglés, ¿qué ocurre? Si yo hago un programa AutoList llamando a la orden línea, se ha vuelto a quedar sin batería. Perdón, voy a ver si puedo poner batería. Vamos a esperar, disculpar un segundo, voy a conseguir batería abajo. Perdona, tardo un minuto.
Bueno, a ver si ya podemos seguir. Ahora se ve. Ya, no. Tampoco tiene fila esto. Bueno, siento deciros que me han dado una pila que han cogido de un reloj porque está la secretaría cerrada y no hay pilas ahora. Y me la han dado también prácticamente sin carga. No tendrá nadie, parece increíble, digamos, una pila tipo AA. ¿No, verdad? Increíble. Bueno, me han dado, no, que no hay pilas en portería. Me han cogido de un reloj, pero tampoco funciona. No tiene apenas carga. ¿Ves? Está sin carga casi. ¿Ves? Ya se ha vuelto a cargar. Ah, se ha vuelto a cargar sin carga. No, hablar más alto es lo único que puedo hacer, pero claro, que anda así. No, ahora si me pongo los cascos sí se va a oír. No se va a oír bien. El problema es aquí. Oye, pues tenéis que dejar en silencio, por favor. Venga, prueba a ver si se oye con los cascos. Bueno. Intentaré hablar más alto a falta de esto, lo siento. Es que... Bien, estaba comentando como detalle anecdótico eso que AutoCAD se traducía con retraso en España al español, entre 3 y 6 meses, era un suizo, y luego había otro tema para los que se dedican a la programación que era muy peligroso, y es AutoCAD tiene el compromiso de no cambiar nunca las órdenes de nombre, es decir, la orden línea es desde la versión primera, que luego os hablaré un poco de la historia de AutoCAD si queréis, hasta la actualidad, y mañana la orden línea no se va a llamar raya, se tiene que seguir llamando línea. ¿Por qué? Porque si yo hago un programa que llama a la orden línea y mañana la orden línea se llama raya, el programa me deja de funcionar. AutoCAD tiene muchísimos programas hechos en torno a él, pero miles de programas. Entonces, imaginaros el destrozo que causaría un cambio de esos. Entonces, por eso las órdenes de AutoCAD no han cambiado nunca su nombre, excepto en español. En español han ido cambiando órdenes de nombre y es un tema demencial. Afortunadamente, ya digo, hicieron que, no me acuerdo a partir de qué versión, AutoCAD siempre entendiera el inglés, con lo cual si vais a programar para AutoCAD, programar en inglés, para que no tengáis todos estos temas que aparentemente parecen graciosos, pero luego son un problema. Bien, entonces ya digo, descargaros la versión que queráis, en el idioma que queráis, todos entienden el inglés, y si queréis descargarla en español, perfecto, podéis trabajar en español y en inglés. Yo, por ejemplo, soy un maniático, ya os he contado, entonces me la descargo en inglés. Yo solamente puedo trabajar en inglés. Estoy obligado porque no entiende el español, pero bueno.
como queráis, eso a vuestro gusto. Pero si programáis, programar siempre en inglés, para evitar problemas. Y para que os funcione en cualquier AutoCAD de cualquier lugar del mundo. Tenéis un mercado más amplio que si solamente lo hacéis en España. Bien, pues nada, instaláis AutoCAD con la licencia de estudiantes, tarda un ratito, ¿de acuerdo? Os va a llevar un rato. Y si todo va bien, pues el próximo día podéis llegar con esto. Este AutoCAD os lo podéis instalar, por ejemplo, en un portátil y en uno de sobremesa que tengáis en casa. Si mal no recuerdo, creo que podéis hacer 3 instalaciones. Creo hay un tope, pero vamos, creo que son 3. Y la licencia creo que dura 1 año. Así que por todo lo que es el curso no tendréis problemas. ¿De acuerdo? Bien. Pues una vez que lo hemos instalado, vamos a empezar a manejar AutoCAD. Antes de empezar a manejar AutoCAD, voy a haceros unas reflexiones de por qué usamos hoy día un ordenador y no seguimos haciendo las cosas sobre un tablero, que era como se hacían antiguamente. Es decir, hace años, cuando había que hacer planos, pues había unas personas que se llaman delineantes, que siguen existiendo, pero los delineantes de entonces lo que utilizaban era al final una plumilla, un tiralíneas, una plumilla. Y hacían los planos a tinta. ¿Por qué se hacían a tinta y no a lápiz? Esa podría ser la primera pregunta que nos podríamos hacer, ¿no? ¿Por qué tenían que manejarlo a tinta y no a lápiz? ¿Se le ocurre a alguien el motivo? Correcto, el lápiz se borra. Imaginaros que hacéis un plano y metéis la pata y dices, bueno, pues un día que no me vea nadie, cojo y cambio esto en el plano. Entonces, claro, es una forma, efectivamente, el lápiz se borra y entonces puedo cambiar cosas en el plano y liarla gorda por intentar a lo mejor evitar un problema personal. Entonces, hay que hacer las cosas indelebles. ¿Cómo se hacen indelebles? Con la tinta. Entonces, esa es la razón de utilizar la tinta. Entonces, cuando se utilizaba la tinta, había un problema también grave, que es, ¿qué ocurre cuando yo me equivoco? Tengo que borrar. La tinta también se puede borrar. Los que habéis manejado tinta, pues a lo mejor habéis usado la cuchilla para borrar, ¿verdad? Entonces, bueno, más o menos, si se hace con cierto arte, por decirlo de alguna forma, pues puede quedar bien, se puede borrar bien, pero luego ya el papel ya no es lo mismo, ya ha cambiado un poco la superficie, te la has cargado, vuelves a dibujar encima y ya la tinta se corre un poco, ya no es lo mismo. Y si borro varias veces, me acabo cargando el papel. Con lo cual, el papel está bien como soporte para hacer los planos, pero para dibujar tenía esos problemas. Luego había un tema de productividad. Mirar, cuando empezaron los ordenadores y la gente empezó a utilizar el AutoCAD, yo una vez hablando con un arquitecto, me decía este hombre, este fue muy pionero en sus tiempos, estoy hablando a lo mejor de los años 90, es cuando empezó AutoCAD. AutoCAD entonces era una versión para dibujar en 2 dimensiones, solamente podías dibujar en 2D, y este hombre tenía un estudio con 25 delineantes. Puso AutoCAD en marcha, empezó a trabajar y me dijo un día que con el AutoCAD, un delineante hacía lo mismo que 5 delineantes en AutoCAD. Había aumentado su productividad por 5. Me comentaba, dice, mira, fui a un concurso de un hotel, y lo típico, pues cuando hacen un concurso de un hotel, tú haces la planta entera del hotel y lo único que haces es, en una de las habitaciones, pones el mobiliario, la cama, las mesillas, en el baño pues pones el sanitario, el lavabo, la ducha, en fin. Pero el resto del hotel, cuando se hacía a mano, la gente lo presentaba en blanco, no va a hacer 400 baños ni 400 dormitorios. Y él me contaba, yo me permití el lujo de presentarme al concurso con todas las habitaciones completas. ¿Por qué? Porque en AutoCAD es rapidísimo coger todo lo que hay en una habitación, copiarlo y ponerlo en otra. Eso a mano es impensable. Que si yo tardo 10 minutos en hacer una habitación, hacer 5 habitaciones me lleva 50 minutos. No puedo hacerlo más rápido. Si en AutoCAD me lleva 10 minutos hacer una habitación y me lleva 3 segundos copiar y pegar, hago 200 habitaciones en 4 minutos. Entonces, eso supuso una revolución.
Luego también supuso una revolución en otro aspecto, que también vamos a ver, y es lo siguiente. Cuando yo hago los planos, yo por un lado, por ejemplo, puedo tener un plano de estructuras, por otro lado puedo tener un plano de instalaciones eléctricas, por otro lado puedo tener uno de instalaciones de agua, por ejemplo, agua caliente sanitaria, otro plano para el tema de la red de saneamientos. Y antiguamente, para ver si había un problema entre una instalación y otra, yo tenía que superponer los planos, poner un plano encima de otro. Imaginaros que yo estoy poniendo justo una tubería donde hay un enchufe. Pues gran problema, ¿no? El agua y la luz no se llevan bien. ¿Qué se hacía entonces? Pues había que sacar los planos en un papel semitraslúcido, semitransparente, y con una mesa de luz, que es una mesa que tenía luz, se iluminaba, yo superponía un plano, otro plano, y podía más o menos ver si había algún conflicto con esos temas. Bueno, pues cuando apareció el diseño asistido por ordenador, cada plano yo podía entonces crear el concepto de capa, dibujarlo en una capa distinta. Y entonces yo puedo tener todo el proyecto en un mismo fichero y en un momento dado digo, bueno, quiero ver qué pasa entre las estructuras y el agua caliente. Y a lo mejor veo que una tubería me está atravesando un pilar. ¿Por qué? Porque puedo a la vez activar dos capas distintas y ver el tema. Entonces eso fue también una mejora sustancial, porque además de mejorar los tiempos en el dibujado de planos, pues puedo ver interferencias que de otras formas eran muy laboriosas y muy complicadas. ¿De acuerdo? Eso por no hablar de que yo luego, por ejemplo, me puedo crear ciertas entidades llamadas bloques, que también veremos más adelante, y esos bloques, que pueden representar una mesa, pueden representar una butaca, pueden representar un coche, los puedo utilizar en todos mis proyectos a partir de ese momento sin ningún problema, como si fueran un elemento más de dibujo. Entonces, realmente el diseño asistido por ordenador ha sido un verdadero avance, ha sido impresionante, porque se han ahorrado muchísimos tiempos, se ha mejorado mucho la productividad. Y como comentaba esta mañana, que yo no sé si el siguiente paso ha sido el tema del BIM. Lo voy a comentar por los que no sois del grupo de la mañana. Sois de la mañana vosotros, ¿verdad? Sí. Bueno, en la otra aula están los del otro grupo. Voy a comentarlo por los de vuestros compañeros. El BIM ha sido el siguiente paso que ha dado el CAD. ¿El CAD cómo ha ido evolucionando? El CAD ha ido del tema de dibujo de líneas, arcos, del 2D, al tema de 3D. AutoCAD, por ejemplo, yendo un poco a la evolución, empezó en 2 dimensiones, hasta la versión que llamó 9, la 2.9. Luego sacó una versión que ya llamó la 10, que estoy hablando del año 92, 91, 92, y esa versión tenía ya lo que llamaban 2 dimensiones y media. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué creéis que son 2 dimensiones y media? Suena curioso. Pues fue un primer paso y es que hicieron una trampa. Dijeron, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a permitir dibujar líneas, pero que las líneas tengan altura. Es decir, yo dibujo una línea con altura y la veo como si fuera una pared. Voy a permitir dibujar las líneas en lugar de sobre la mesa, sobre el suelo, sobre mesas a distintas alturas. Entonces empezaron a hacer lo que llamaron 2 dimensiones y media. Seguía siendo un dibujo plano, pero a los elementos les podías dar altura y colocarlos a distintas alturas. Fue una pequeña chapuza, pero bueno, fue el primer paso. Y ya con la versión 10, Autodesk ya sacó las 3 dimensiones para elementos lineales, para líneas, arcos y eso. Y lo que hacía era un truco que lo vamos a manejar en el curso, que fue lo siguiente. AutoCAD siempre dibuja en 2 dimensiones, siempre. Pero a mí nadie me prohíbe que mi plano de dibujo sea un plano horizontal, sea un plano vertical o sea un plano inclinado. Entonces, ¿cómo dibujo en 3 dimensiones? Yo cojo y digo, quiero cambiar mi plano de trabajo y que en lugar de que sea la mesa, sea la pared. Me coloco en un plano vertical y aquí dibujo en la pared. Estoy dibujando plano, pero en 3 dimensiones, porque ese objeto ya es tridimensional, eso que estoy dibujando ahí. O quiero dibujarlo en un plano inclinado, y dibujo sobre un plano inclinado. Y ese fue el primer comienzo de AutoCAD en las 3 dimensiones. ¿Qué hacía eso? Pues cambiar mi sistema
de coordenadas, si pensáis en un sistema de coordenadas, cambio de un sistema de coordenadas a otro y ahí sigo dibujando en plano. Lo que ocurre es que el sistema de coordenadas está girado, está levantado, está como donde yo quiera. Bien, así empezaron con el tema de las 3 dimensiones, con líneas y arcos. Y en la versión 11 dieron un paso más y empezaron ya a dibujar sólidos. Pero era un tema muy básico. Empezaron trabajando con primitivas, se siguen utilizando. ¿Qué son las primitivas? Pues el cubo, el cono, el cilindro, el paralelepípedo, esos son primitivas. Y me diréis, bueno, pero jo, ¿qué limitado está esto? Porque si yo cojo y solamente puedo dibujar con cubitos, o solamente puedo dibujar con esferas, o solamente puedo dibujar con conos, estoy muy limitado. Bueno, le dieron más potencia a esas primitivas, permitiendo hacer con ellas lo que se llaman operaciones booleanas. ¿Qué operaciones booleanas puedo hacer con sólidos? Pues con sólidos puedo hacer unión de sólidos, o sea, como fusionar un sólido con otro, con lo cual los estoy añadiendo. Puedo restar sólidos, es decir, a un sólido quitarle otro sólido o una parte de otro sólido, o puedo hacer intersección de sólidos, el espacio común de 2 sólidos. Bueno, pues las operaciones booleanas dieron muchísima potencia, porque a partir ya de composiciones de sólidos puedo llegar a hacer figuras mucho más complicadas. ¿De acuerdo? Entonces, ese fue el siguiente paso, por medio, ya digo, de primitivas. Y por esas operaciones booleanas yo podía hacer cualquier tipo de sólidos. Bien. Y además ya era potentísimo porque entonces ya empezaron a poder hacer cosas con esos sólidos. Por ejemplo, crear mallados interiores de los volúmenes interiores para conectarse con programas de elementos finitos. O sea, ya empezaron a dar mucho más alcance mucha más potencia al producto. Y ya AutoCAD siguió evolucionando. Y aunque mantiene las primitivas, y si luego cuando veamos las 3D veréis que todavía tenemos ahí el arco, perdón, la esfera y tenemos el paralelepípedo, dio otro paso AutoCAD y abandonó ese concepto, pues lo mantuvo, pero fue a lo que llaman los NURBS. Los NURBS son Non-Uniform Regular Bezier Surfaces, superficies de Bézier no uniformes. ¿Qué es? Porque esto a lo mejor suena un poquito a chino. Pues, bueno, Bézier, para situaros un poco, era un ingeniero de la Renault. Y entonces, muchos problemas que hay en la vida real, pues atañen primero a lo que son las superficies, para hacer superficies, por ejemplo, con cierto grado de complejidad. Por ejemplo, una aleta de un coche, para que os hagáis una idea, es una superficie que para generarla se necesitan más de 10.000 puntos. O sea, cuando se hace una aleta de un coche, hay que medir más de 10.000 puntos para generarla bien. ¿De acuerdo? Luego ya se troquela y se hace todo eso. Bien, pues para hacer esos modelos matemáticos de la superficie que no tenga problemas, a nivel de ingeniería naval desarrollaron una técnica que se llama splines, la técnica de los junquillos. ¿En qué consiste esta técnica? Bueno, vosotros, si yo, por ejemplo, quiero que una curva, una función matemática pase por una serie de puntos, digo, tengo 4 puntos y quiero que una curva pase por esos 4 puntos. ¿Cómo lo haríais? Analíticamente, matemáticamente. Pues son 4 puntos, yo podría buscar un polinomio de grado 3 que pase por esos 4 puntos. Como tengo la x y la y de cada uno de esos puntos, hago un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas y saco el coeficiente a, b, c y d de ese polinomio. Y si tengo 100 puntos, me da igual. Hago un sistema de 100 ecuaciones con 100 incógnitas, lo resuelvo y saco esa curva. ¿Qué problema tiene eso? El problema que tiene es que a lo mejor la curva que pasa por esos 4 puntos hace cosas rarísimas. Porque para obligar que pase a lo mejor por 2 puntos muy próximos, la curva tiene que irse casi hasta el infinito y volver y bajar para poder pasar. Eso realmente es un desastre porque yo no puedo hacer superficies así que funcionen en la realidad, en la práctica. Entonces, la técnica de los splines lo que dijo es, mira, vamos a hacer una cosa más sencilla. En lugar de buscar un polinomio de grado 1000, vamos a descomponer la curva en, por ejemplo, en tramos de 5 puntos. 5 puntos, 5 puntos, 5 puntos.
Y lo que vamos a hacer es buscar para cada de esos 5 puntos un polinomio que pase por ellos. Entonces ya no salen cosas tan extrañas que tengan que hacer cosas raras. Salen curvas más tendidas. O pensar en 3 puntos. Hacéis parábolas, arcos de circunferencia que pasan por esos 3 puntos. Sería perfecto. Ya está. Ya no me va a hacer la curva cosas raras porque son arcos de circunferencia que pasan por 3 puntos. ¿Qué problema hay entre una curva y otra? Pues que como son 2 arcos, pues en el punto donde termina una función y empieza otra, son funciones matemáticas distintas. ¿Qué ocurre con esos puntos? Que ahí no hay continuidad. La tangente no es común. Es decir, si yo derivo por la izquierda, la derivada por la izquierda no me coincide con la derivada por la derecha, porque son 2 curvas distintas. Entonces, los splines lo que hacen es, manteniendo esto que os estoy contando de distintas funciones, imponen la condición de que haya continuidad entre las curvas, que la tangente sea común. Entonces, cuando se hace el ajuste por splines, salen curvas suavizadas por tramos de polinomios de grado impar, además hay que hacer grados impares, grado 3, grado 5, grado tal, pues siempre se buscan grados bajos y con la condición de esa tangencia. Y de esa forma se buscan pues, curvas que son sencillas de representar, sencillas de generar, sencillas de calcular y encima con mucha continuidad. Esa es la técnica de los splines. Pues Bézier llevó esa técnica a las superficies. Es decir, en lugar de pensar en una curva, pensar en una superficie que tiene que pasar por una serie de puntos. Entonces hago me amoldo de esa manera. Bueno, pues AutoCAD ha adoptado eso para generar superficies. Es decir, puedo con AutoCAD generar cualquier tipo de superficie y él lo amolda. Nosotros no vamos a hacer cosas extrañas, de mallas raras, nada de eso, vamos a trabajar con cosas básicas. Al final vamos a estar en el fondo trabajando con primitivas. Pero quiero que sepáis que AutoCAD en ese aspecto tiene una potencia tremenda. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda por ahora? Bien. Bueno, pues vamos a comenzar con AutoCAD ya. Voy a arrancar AutoCAD para que lo veamos. Autodesk. A ver si tengo aquí en escritorio. Bueno, a mí me parece el Civil, es lo mismo. El Civil es un AutoCAD un poquito más completo, porque tiene cosas de elementos de topografía y todo esto, pero no pasa nada. Cuando arranquemos AutoCAD, aquí lo tenéis. Os aparece ya AutoCAD con una serie de menús, una pantalla y ya se puede empezar a trabajar en ello. A mí me gustan las órdenes y con el tiempo me acabéis incluso dando la razón. Muchas veces más que buscarla en los menús y todo eso, directamente teclear la orden. Teclearla por teclado. Porque además AutoCAD permite hacer lo que llaman atajos. Es decir, yo a lo mejor en lugar de la orden línea, doy a la L y ya tengo la orden línea. En lugar de la orden círculo, doy a la C y tengo el círculo. ¿Por qué? Porque AutoCAD permite personalizarse. Yo puedo, tocando un fichero, si alguno tiene interés, un fichero que se llama acad.pgp, lo abrís con un bloc de notas y podéis crearos todos los atajos que queráis de órdenes. Y AutoCAD trae muchos ya hechos, o sea que realmente no hay que tocar nada, pero podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a pensar que AutoCAD de momento, hoy por hoy, solamente trabaja en 2 dimensiones. O sea, que todo lo que vamos a introducir va a ser X e Y. No vamos a empezar a meter nada en el espacio y nada de eso. Ya aprenderemos a volar más adelante. De momento, pasito a paso. Y entonces, la primera pregunta que yo os haría es, AutoCAD es un producto americano. ¿En qué creéis que trabaja? ¿En pulgadas? ¿En metros? ¿En qué creéis que trabaja? ¿En milímetros? ¿En metros? Ah, que ojalá en metros.
Bueno, pues para salir del problema, AutoCAD no trabaja ni en metros, ni en pulgadas, ni en nada. Trabaja en unidades gráficas. Vale. ¿Qué es una unidad gráfica? Una unidad gráfica es lo que yo quiera. Es decir, que cuando yo digo, quiero una línea que vaya del 0,0 al 1,1, no estoy diciendo que esa línea mida ni un metro, o sea, ni 1 por 1 de en X y en Y, ni que mida 1 por 1 en pulgadas, nada, es de 1 a 1 unidades gráficas. ¿Cuándo esa unidad gráfica se convierte en metros o en milímetros? Pues cuando voy a sacar los planos. Cuando voy a sacar un plano y voy a imprimir el plano, AutoCAD me pregunta, oye, esa unidad gráfica que has estado utilizando, ¿qué quieres que sea? ¿Quieres que tu unidad gráfica sea un milímetro? ¿Quieres que sea una pulgada? ¿Quieres que sea un pie? ¿Quieres que sea un kilómetro? Y ahí tú dices, pues quiero que sea tal, lo que yo quiera. ¿De acuerdo? Eso es comodísimo, porque yo no tengo que preocuparme para nada de tener que trabajar en unidades impuestas. Si para mí es como trabajar en milímetros, trabajo en milímetros. Si para mí es como trabajar en centímetros, trabajo en centímetros. Trabajar en lo que os sintáis más cómodos. Porque solamente cuando vayamos a hacer los planos es cuando AutoCAD me va a decir cómo quiero convertir esas unidades. ¿De acuerdo? Entonces, trabajar como os sintáis más cómodos. Luego, AutoCAD tiene, cuando me pregunta por puntos, yo tengo dos formas de introducir las coordenadas. En coordenadas en forma, voy a ir poniéndolo en un bloc de notas si queréis, para que luego quede el tema así un poquito más claro. Vamos a poner la pizarra. Bien. Voy a poner... Pero vamos a hacer una cosa que vamos a poner. Vale, os lo pongo aquí todo. Bien, vamos a ver. Tenemos dos formas, forma cartesiana y forma polar. Coordenadas polares no habéis estudiado todavía. Nadie. Os lo contaré yo ahora un poquito, ¿eh? No os preocupéis. Coordenadas cartesianas sí conocéis todos, ¿verdad? X e Y. Perfecto. Entonces, yo puedo trabajar con coordenadas cartesianas o con coordenadas polares. Puedo mezclar. Puedo meter un punto en coordenadas cartesianas y el siguiente en polares. O sea, no me obliga a seguir. Y luego tengo coordenadas absolutas y coordenadas relativas. ¿En qué consiste esto? Yo cuando empiezo a dibujar tengo un origen de coordenadas, un 0, 0. Eso está claro, ¿no? Entonces, cuando yo quiero dar una coordenada en forma absoluta, haré referencia a ese 0, 0. Un punto, el 3, 5, pues estará a 3 en X respecto al 0 y a 5 en Y respecto al 0, a mi 0, 0. ¿Qué son las coordenadas relativas? Pues las coordenadas relativas es, cada vez que yo dibujo algo, AutoCAD guarda la última coordenada que he dibujado. Por ejemplo, si yo dibujo una línea que va del 0, 0 al 1, 1, AutoCAD guarda como último origen relativo el 1, 1. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que quiero dibujar un punto relativo en las coordenadas 1, 1, ¿en qué coordenadas me va a pintar entonces AutoCAD? He dibujado un punto en las coordenadas 1, 1. Y respecto a ese punto, quiero otro punto en las coordenadas 1, 1, relativas al último punto. ¿En qué punto estoy dibujando ese nuevo punto? En el 2, 2. Porque lo que ocurre es que, por ejemplo, es muy cómodo muchas veces decir, bueno, dibujo una línea y respecto al final de esta línea que acabo de dibujar, otra línea que sea de 3 unidades. Entonces es mucho más cómodo muchas veces dar de forma relativa las coordenadas. De hecho, AutoCAD, si no se le dice nada,
considera que cuando le estoy poniendo coordenadas van a ser siempre relativas. ¿De acuerdo? ¿Cómo indico que una coordenada es absoluta o relativa? Pues, por ejemplo, de forma absoluta se utiliza la almohadilla. Almohadilla, por ejemplo, 3, 5. Esto es una coordenada dada en forma absoluta. Y en forma relativa, pues se utiliza la arroba 3, 5. O 3, 7, me da igual. Si trabajo con decimales, el separador decimal es el punto. ¿De acuerdo? Esto tenerlo en cuenta porque si pensáis poner la coma como separador decimal, AutoCAD entiende que la coma es separador de números. Y las polares, que luego os explicaré cómo funcionan, pues se indican lo mismo en absolutas, arroba, como siempre, y por ejemplo 4 menor 30, esto es un elemento de longitud 4 y ángulo 30, y en relativas, pues o arroba, y por ejemplo 6 menor 45. Las coordenadas cartesianas, el primer valor es la X y el segundo valor es la Y, y las coordenadas polares, el primer valor es el radio y el segundo valor es el ángulo. Entonces, cuando he puesto polar 4 menor 30, estoy diciendo que quiero dibujar un punto cuya coordenada está a 4 unidades del origen, un segmento que está a 4 unidades del origen y forma 30 grados con el eje horizontal. ¿De acuerdo? Los ángulos en AutoCAD se pueden cambiar, pero si no tocáis nada, es que todo es personalizable, es un horror. Si no tocáis nada, AutoCAD los ángulos los considera en sentido trigonométrico, es decir, en sentido antihorario. Y considera el 0 como el ángulo que forma el eje con respecto al eje X, un segmento. ¿De acuerdo? ¿Podéis cambiar eso? Perfectamente. Podéis decir que vuestro origen de coordenadas sea en lugar del eje X, el eje Y, el positivo, el negativo. Podéis cambiarlo a vuestro gusto. Bueno, pues yo creo que estamos en condiciones de dibujar una línea para que veáis que todo esto funciona. Bueno, llevo un rato hablando y no hemos hecho nada, no hemos dado para la agua. Vamos allá. Voy a ir a la pantalla gráfica. A mí me gusta hacer lo siguiente, mirad. ¿El qué? Sí, sí, perdón. Nada. ¿Lo puedo cambiar ya? Bien. Bien, entonces, una cosa importante. AutoCAD, aquí me dice, escriba un comando. Pues yo podría ir por los menús y decir línea o polilínea, tal. Vamos a hacerlo con teclado de momento y luego ya. Un detalle importante, esto que tenéis aquí, que lo voy a sacar aquí fuera, esto es donde yo escribo mis órdenes AutoCAD. Yo lo que hago, y os lo recomiendo, es que lo ancléis abajo y lo ampliéis de tamaño. ¿Veis? Aquí lo tenéis. Ampliado. ¿Por qué ampliado? Porque AutoCAD, cuando yo le digo que me haga una cosa, AutoCAD puede decir que no puede hacerla. Y me pone un mensaje de error. Si esa ventanita de diálogo de AutoCAD es una única línea, pues no voy a ver los mensajes de error de AutoCAD. Y entonces vais a decirme lo de siempre, AutoCAD no funciona. Y no es que AutoCAD no funcione, es que si yo a lo mejor le pido que me dibuje, no lo sé, una circunferencia que tenga 2 puntos únicos, bueno, que sea una cosa extraña, pues a lo mejor AutoCAD es incapaz de dibujarla. Pero no puedo dibujarlo. Entonces te lo dice, pero como no tienes mensajes, ventana de mensajes, no lo estás viendo. Entonces, lo primero que os recomiendo es que esa ventana, cuando abráis AutoCAD, la pongáis y que se vean 3 o 4 líneas que pone comando, comando, comando. ¿De acuerdo? Aquí AutoCAD está esperando mis órdenes. Y ya puedo empezar a hablar con él. Entonces, la primera orden que vamos a ver va a ser la orden línea. Voy a hacer una observación importante. AutoCAD tiene, bueno, de instrucciones miles, y no es exagero, miles.
Y de entidades gráficas tiene muchísimas, pero muchísimas. Ahora bien, yo siempre digo lo mismo, con 5 entidades gráficas se puede hacer cualquier dibujo en 2 dimensiones. ¿Cuáles son las entidades gráficas que yo digo que tenéis que saber o con las que se puede hacer cualquier cosa? Pues, por ejemplo, el punto, la recta, el arco, el círculo y esto, aunque no sea una entidad gráfica, el texto para poder dibujar letras. Y luego existe una especial, que la voy a poner aquí un poquito separada, que se llama polilínea. Luego os explico lo que es. Bueno, si alguien maneja bien esas 5 órdenes, junto con la polilínea, 6 órdenes gráficas, le digo que es capaz de hacer cualquier cosa en 2 dimensiones que se le pida. Cualquier cosa. O sea, no... Sí, es que AutoCAD tiene la orden polígono y puedo dibujar polígonos con AutoCAD. No pasa nada. Si sabes manejar bien las líneas, puedes hacer un polígono. Es decir, ¿qué quiero deciros con esto? Que yo no se trata en este curso que seáis expertos de AutoCAD, no es vuestro objetivo. Se trata que sepáis unas cuantas órdenes de AutoCAD que os permitan hacer cualquier cosa y que os podáis defender sin problemas. ¿De acuerdo? La orden punto, como su nombre indica, lo que hace es dibujar un puntito en pantalla. Un punto que si lo dibujo igual ni lo veis. De hecho, la orden punto, un día os explicaré para qué se puede usar, pero en general no la vamos a manejar. ¿Qué órdenes creéis que vamos a manejar habitualmente? Pues yo creo que la orden recta es muy potente. El arco está muy bien, el círculo también, el texto y la polilínea luego de lo que es. Bien, es decir, que con esas entidades vamos a dibujar cualquier cosa. Vamos a hacer la prueba. Vamos a dibujar una línea que vaya del 0, 0 al 3, 3. Vamos a ver cómo lo haríamos. Cuando AutoCAD me pone comando, aquí para escribir, yo voy a poner línea. Orden, línea. ¿Vale? Línea. Para indicarle a AutoCAD que quiero dar a la orden línea, tecleo línea y luego doy al Enter o al espacio. Esto es importante. AutoCAD trata por igual la orden, la tecla Enter y el espacio. ¿Sabéis cuál es el Enter? Sí, ¿no? El Enter lo tenéis 2 Enter en el teclado, en uno pone intro y en otro pone la flechita y tenéis la tecla de espacio y la barra espaciadora. Pues desde toda la vida AutoCAD trata indistintamente el espacio y el Enter por igual, menos en una orden. Intuyo cuál sería. ¿Qué orden creéis que no es lo mismo? Pues la única orden en la que el espacio es espacio es cuando estoy en la orden texto. Cuando estoy escribiendo un texto y tengo que poner un espacio, pues toca el espacio. Entonces ahí ya no me funciona el espacio como enter, sino como espacio. ¿De acuerdo? La verdad es que trabajar con el espacio es comodísimo, porque uno da la L espacio, está haciendo órdenes línea sin problema. Bueno, doy a orden línea, doy al enter o al espacio, me da igual. Y ahora me pregunta, precise el primer punto. Leer siempre los mensajes de AutoCAD. AutoCAD siempre me va a estar pidiendo las cosas por la ventana de mensajes. Por favor, leerlo. No des nada por sabido. Porque habrá veces que me dé opciones. Y con esas opciones a lo mejor puedo hacer cosas. Entonces, primer punto. Hemos dicho que quiero ir del 0, 0 al 3, 3, ¿no? Entonces, ponemos 0, 0. Y ahora quedamos al enter o al espacio. Da igual. Pues venga, dad lo que queráis. Y ahora pregunta, siguiente punto. Fijaros ya que AutoCAD me está preguntando, precise el siguiente punto y luego pone entre corchetes deshacer. ¿Lo veis? ¿Qué ocurre? Que si yo estoy dibujando líneas y me he equivocado en la última línea, puedo deshacerla. Entonces, si tecleo la H, es que a lo mejor no lo veis muy bien, pero ahí donde pone deshacer, veréis que la H está en color azul, en mayúsculas.
si le diera la tecla H, deshago la orden de la línea. Eso lo veremos, no os preocupéis. Y entonces yo quiero que vaya al 3,3. Pues pongo 3,3 y doy 3,3 y doy al Enter. Y ahora me pregunta, precise punto siguiente. La orden línea es una orden repetitiva. Es decir, es una orden que mientras no diga nada, va a seguir pintándome trazos. ¿Qué ocurre? Que si ahora yo le pusiera, por ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el siguiente punto, poner todos, por ejemplo, 7,0. Y dais al Enter, AutoCAD sigue dibujando. Y me vuelve a preguntar otro punto. Bien, no pasa nada. Vamos a salir de la orden línea. Enter. Dais al Enter y salimos de la orden línea. Cuando estamos en una orden, le damos al Enter, en este caso salimos ya de la orden línea. ¿Vale? Mirar la pantalla. Os ha puesto línea, punto 00, luego 3,3, luego 7,0 y luego cuando pide otro punto ya me está poniendo más. Aparte de deshacer, ya me ha aparecido una nueva opción que pone cerrar. ¿Lo veis? ¿Por qué? Porque AutoCAD, en el momento que tiene dos tramos de una línea, sabría cerrar ya esa línea, yéndose otra vez a la primera que hemos dibujado, al primer punto que hemos dibujado. Con lo cual van apareciendo nuevas opciones. Bien, hemos hecho la línea. ¿La veis en pantalla? No, ¿verdad? ¿Qué ha ocurrido? Hemos dibujado en ese espacio y AutoCAD hay que pensar que es un papel infinito. Y yo no sé dónde está mi 00. No lo sé. O a lo mejor resulta que es todo tan grande que esa línea se ve tan pequeñita que se ve como un punto. Bueno, pues vamos a aprender a visualizar lo que tenemos en pantalla, lo que hemos dibujado. Entonces, hay una orden, que es la orden zoom, que la voy a poner aquí. Hay una orden que es la orden zoom, que me va a permitir hacer un zoom de la pantalla, es decir, me va a permitir alejarme o acercarme a ella. No solamente la orden zoom hace el zoom de acercar o alejar, sino que también, entre comillas, hace lo que se llama el encuadre. Es decir, me puede permitir mover un poquito mi punto de vista para a lo mejor eso que estoy viendo un poco fuera, lo vea dentro. O sea, el zoom es como cambiar mi punto de vista para poder ver el objeto. Entonces vamos a teclear la orden zoom. Aquí donde pone comando, dais a zoom. Perdón, con 2 O's, zoom, enter. Y fijaros todas las posibilidades que me ponen. Zoom todo, zoom centro, zoom dinámico, zoom extensión, zoom previo, zoom escala, zoom ventana, zoom objeto. ¿Qué de opciones ya? Esto se empieza a complicar. Bueno, no os preocupéis. En zoom vamos a manejar pocos zooms. De todos los que hay ahí, el que vamos a manejar hoy nada más es el zoom extensión. ¿Qué hace el zoom extensión? El zoom extensión me mete en pantalla todo lo que tenga dibujado. AutoCAD se preocupa de ponérmelo a una escala que lo pueda ver todo en la pantalla. ¿Cómo hago la extensión? Si veis ahí extensión, dentro de la palabra extensión, ¿qué letra está en color azul? La E, ¿no? Luego, yo puedo hacer dos cosas, o teclear entero extensión, o si soy más vago, dar solamente a lo que me venga en azul. ¿Qué tendría que dar entonces? ¿O qué tendría que poner entonces? E. Pues si dais a la E y dais al enter o al espacio, ahí tenéis la línea dibujada. Si no sale lo mismo que tengo en pantalla, no os preocupéis, porque AutoCAD, depende cómo está configurado, porque aquí en el aula cada máquina va eso, puede tener por omisión coordenadas absolutas o coordenadas relativas. ¿De acuerdo? Así que no os preocupéis si no sale lo mismo que a vosotros. Lo único que ocurriría
es que yo, si quiero asegurarme que una cosa la quiero meter en coordenadas absolutas, le pondría la arroba, perdón, la almohadilla, y si lo quiero en coordenadas relativas, me le pondría la arroba. Es decir, soy yo cuando teclee quien manda un poco cómo hacer el tema. Pero, ¿habéis dibujado todos por lo menos algo? Bien, pues esto ya es importante. Ahora vamos a aprender a borrar. Bueno, vamos a hacer otra cosa. Voy a dibujar una línea, pero vamos a hacerlo en inglés, para que veáis que no os engaño. ¿Cómo se dice línea en inglés? Line. Poner line. No os funciona, ¿verdad? No, no funciona por una razón. Cuando yo quiero a AutoCAD decirle que quiero darle la orden en inglés, tengo que anteponer a la palabra que le ponga en inglés el guión bajo. Es decir, tendría que poner guión bajo, line. Line. Y ahora probarlo, por favor. Guión bajo, line. ¿Lo veis en pantalla como lo he puesto? Guión bajo, line. Y ahora, si dais al intro, AutoCAD sí lo ha reconocido. Entonces, cuando yo estoy trabajando en AutoCAD en español y tengo que meter la orden en inglés, tendré que poner guión bajo y el nombre de la orden en inglés. ¿De acuerdo? Y si programáis, tendréis que dar el comando con el guión bajo. Bien. Vamos a borrar lo que hay en pantalla, porque me he equivocado y quiero empezar de nuevo. ¿Qué orden creéis que tengo que utilizar para borrar? ¿Perdón? ¿No te digo qué? Ah, escape. Si metes un comando y quieres anularlo, das a la tecla escape. Nada. Bueno, vamos a borrar lo que hay. Vamos a borrar. Entonces, ¿qué orden creéis que vamos a utilizar para borrar? Vale, casi bien. ¿Quién ha dicho borrar? Quítale la R. Quítale la R. Borra. Línea. A ver, poner aquí un poco las órdenes. Línea. Que os la pongo aquí al lado en inglés. Line. El zoom es igual en inglés. No cambia. De hecho, es una palabra inglesa. Y el borra, en inglés, la orden borra es erase. La podéis poner así, ¿vale? Bueno, pues vamos a decir borra. Cuando yo la orden borra, AutoCAD me dice designa objetos. Entonces, ¿veis que aparece una ventanita de selección? Yo puedo moverla, pinchar la línea, pinchar la otra línea y borrarlas. Y una vez que he elegido los objetos, doy al Enter y los borro. Vale. Me diréis que esto es muy bonito cuando tengo que borrar una línea, pero que es muy feo cuando tengo que borrar 50 líneas. No pasa nada. Ya aprenderemos a seleccionar entidades, pues cogiéndolos por ventana o por captura, es decir, se puede coger las entidades de muchas maneras, incluso aplicar filtros. Sí, no os preocupéis. Vale. Si borras una línea sin querer y es la última cosa que has borrado, hay una orden que te la voy a poner en inglés porque me encanta como es en inglés, que es esta orden, te la voy a poner aquí y pruébala si quieres, que es OPS. Como ups, me he equivocado. Entonces, esa orden, ups, que es la orden recupera, le dais, ups, y recupera todo lo último que he borrado. Vale. AutoCAD también permite
y ya también lo veremos, deshacer. Yo puedo ir deshaciendo. Y puedo rehacer, pero solamente una vez. Es decir, puedo deshacer todas las veces que quiera, pero luego solamente puedo rehacer una vez. Si voy a hacer cosas muy complicadas, esto no forma parte del curso, pero os lo cuento. No forma parte de lo que os tengo que contar de AutoCAD, pero como me tiráis de la lengua, os lo cuento. AutoCAD permite crear, cuando voy a hacer una serie de operaciones, crear una cosa que se llama marca. Un comienzo de bloque de instrucciones y un fin de bloque de instrucciones. Y entonces le puedo decir a AutoCAD que me deshaga todo ese bloque de instrucciones que he hecho de golpe. ¿Cuándo se utiliza eso? Por ejemplo, cuando estoy programando. Cuando en un programa, el programa hace 27 comandos de AutoCAD y resulta que el usuario quiere cancelarlo, pues para que se pueda deshacer todo sin problemas y el usuario no tenga que dar 27 veces a deshacer, el programa puede crear un comienzo de bloque de todas esas órdenes, un fin de bloque, y entonces el usuario dice, deshazme el bloque, y entonces las 27 órdenes se deshacen todas juntas de golpe. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer. Ya digo que no lo voy a contar porque además, tal como lo vamos a manejar aquí AutoCAD, pues realmente lo que vais a hacer es vais a dibujar algo, si está bien, continuáis, si está mal, pues lo corregís o lo borráis, lo que sea. ¿De acuerdo? AutoCAD también permite editar las entidades. ¿Qué significa eso? Que yo a lo mejor me he equivocado dibujando una línea, pero a lo mejor no hace falta que borre la línea. A lo mejor es más sencillo que cambie el punto inicial de la línea, o que cambie el punto final, o que le cambie el color, o que le cambie la capa. Es decir, si me he equivocado en algo, a lo mejor es más rápido cambiar una propiedad que volverla a dibujar. Es decir, no penséis a veces en, bueno, pues me he equivocado, ala, lo borro entero. No. Vamos a pensar en esas posibilidades. ¿De acuerdo? ¿Dudas por ahora? No tenéis dudas. Bien, en teoría hoy hay que hacer un ejercicio. Yo sé que es un poquito duro, entonces, y además estáis aterrizando. Hoy tendríamos que hacer un ejercicio que os lo enseño en pantalla, que es este, que además en teoría había que entregarlo a las 6, pero en fin, vamos a... ¿Qué es este? Uno que se llama aquí, a ver, letra A. Ejercicio 1, letra A. Bien. Este es el ejercicio que habría que hacer hoy en AutoCAD. No os asustéis. Tenéis que hacer, por un lado, un triángulo, que es muy sencillo porque no es más que meter las coordenadas tal como las pone aquí AutoCAD, y luego dibujar la letra A. ¿Con qué haríamos la letra A? Pues no es más que la orden línea repitiendo. Por ejemplo, ¿cómo empezaría? Pues ahí veis que pone en el comienzo unas coordenadas que pone 50-50. Entonces empezaría la línea en el 50-50. Por ejemplo, nos movemos 30 en horizontal, luego nos movemos 8 para arriba, luego nos movemos 6 a la izquierda, y todo eso se puede hacer con más o menos facilidad utilizando tanto coordenadas polares o coordenadas cartesianas. Por ejemplo, qué pena no tener un puntero. Pues no, bueno, lo voy a hacer aquí y lo miráis en la pantalla, sí. ¿Perdón? Sí, claro. O sea, podéis dibujar hasta media A y luego aplicar la simetría, que tampoco la hemos visto de momento. Pero, por ejemplo, yo podría dibujar aquí una línea que tuviera 30 de longitud en X. Luego otra línea que tuviera 8 en altura. Luego otra línea que tuviera 6 moviéndome hacia la izquierda. Fijaros que es muy cómodo en esta letra utilizar coordenadas relativas. Yo dibujo un punto y el siguiente es relativo a lo último. Y es muy cómodo trabajar con coordenadas polares. Porque, por ejemplo, la primera sería 30 menor que 0, la segunda sería 8 menor 90, ángulo 90, el tramo de 6 sería 6 menor 180, luego esto que sube, que son 60 grados, 20, que tiene longitud 20, menor 60. Fijaros que para este tipo de línea, esta letra, la letra A, tal como está aquí dada, son más cómodas las coordenadas polares que las cartesianas.
¿Se puede hacer por cartesianas? Perfectamente. Por cartesianas arrancamos en 50-50 y pondríais en relativos 30,0. Luego tendríais 0,8. Luego menos 6,0. Pero luego viene el rollo, porque tendríamos que coger 20 por el coseno 60 y 20 por el seno 60 para sacar lo que hay que moverse en la parte inclinada. Bueno, pues esto es un poco lo que tendríamos que hacer hoy. ¿Cómo lo veis? Voy a parar la grabación. ¿Vale? ¿Cómo lo entregáis? Lo podéis entregar por Moodle.